Bueno, los saludo nuevamente para dejar iniciado el video y así poder subirlo luego a YouTube y que las personas que no se conectaron ahora puedan verlo después. Hace tiempo, les cuento un poquito, hace varios años venimos trabajando desde las constelaciones familiares al servicio del desarrollo personal de cada uno de nosotros, descubriendo los orígenes de nuestros comportamientos, eh, comportamientos que se alejan quizá de la percepción del momento presente tal y como es, y que siguen patrones muchas veces adoptados dentro del sistema familiar, aprendidos, heredados, y termino actuando, respondiendo, reaccionando de acuerdo a toda esa información, perdiendo totalmente el foco en la persona con la que estoy conversando en un determinado momento. Así también esta misma información puede, heredada, o sea, de esos nudos, de estas historias vividas por nuestra familia, pueden llevarnos a permanecer en lugares de dolor. Es decir, no solamente a ocasionar dolor a otros por nuestra falta de percepción de la realidad tal cual es del momento presente, sino también llevarnos a permanecer en lugares muy, muy incómodos y muy dolorosos porque son conocidos por mí. Pero no me doy cuenta que me quedo porque son conocidos. Es como si formara parte de mi realidad y no pudiera distinguir lo que hace una creencia y cómo estoy adaptando mi existencia a algo que es una creencia. Y esa creencia, poco a poco, lentamente y de manera sufriente, me va separando de mi ser. Sea cual sea la posición, hice un daño y siento una culpa, o me hicieron daño y estoy con ira, con bronca, con enojo, o tengo algún pensamiento recurrente que me imposibilita ser feliz o disfrutar, sea cual sea la consecuencia, el efecto que me lleve a constelar. Hasta ahora siempre fuimos a ver el origen en nuestro sistema familiar, a verlo desde esa información pasada. La aplicación de constelaciones en este sentido, que seguirá por algún tiempo siendo así, nos posibilita abrirnos a la comprensión de que creencia y existencia no son lo mismo. Es decir, que puedo estar viviendo dentro de una estructura y a partir de una estructura sin darme cuenta que estoy dentro de ese corset, sin darme cuenta que no estoy siendo yo mismo, sin darme cuenta que como persona estoy aún llena de miedos, de inseguridades, de enojos, de ira. Y por esas memorias y por esas informaciones, influencias, interferencias externas, me pierdo de mi propia vida. Entonces, mi relación me lo hace saber, tanto de pareja como con mis hijos, con mis padres, con mi trabajo, con mis dones, con mis talentos. Me hacen saber que algo no está bien. Dentro de cada espacio de constelaciones familiares que fuimos compartiendo, siempre y sin excepción, pasamos por la experiencia de estar más cerca de nuestro corazón. Desde que iniciamos el taller, poco a poco y lentamente, empezamos a adquirir la práctica de mirar todo con amor. Desde una estafa hasta una separación, hasta eventos difíciles como una infidelidad, eventos difíciles como el dolor de un hijo, una adicción de un hijo. En cada taller nos preguntamos, ¿dónde está el amor detrás de este dolor? ¿Dónde está el amor detrás de esta ira o de esta violencia? Hacernos esta pregunta nos lleva a una apertura y nos fue llevando a una apertura que nos permitía mirar más allá. Varias personas en un grupo
al mismo tiempo mirando un movimiento y dejando que ese movimiento atravesara cada una de nuestras células y quizás girando la mirada hacia izquierda y derecha y ver que a un compañero le pasaba lo mismo. Es decir, que esa frecuencia de amor fue, y siempre, enhorabuena, fue así en nuestros talleres, fue expandiéndose esa mirada de amor, ¿no? Desde este punto de vista podríamos decir entonces que constelaciones es una filosofía que nos conecta con ese amor incondicional. Y lo fuimos experimentando así. Y los que no conocen constelaciones, les contamos esta experiencia. Nos permitió y nos permite y nos seguirá permitiendo mirar en un contexto sagrado, cuidado, eventos difíciles con mucho amor. Al mirar con amor, todo es incluido. Se pierde la fragmentación. Dejamos de ver las cosas como buenas o como malas, porque en definitiva vemos que quizás lo catalogado y juzgado como malo tenía una misión de ser y nos lleva a algo muy grande detrás. Este entrenamiento vivido en estos talleres y jornadas tiene mucha intensidad en ese momento. Es decir, entrenan el alma, entrenan nuestro corazón. Siempre decimos que la constelación real empieza de la puerta para afuera. La constelación real empieza cuando llego a casa y veo a mi pareja, a mis hijos, a mi madre que no está bien de salud, a mi padre que está con sus temas, o no veo a ninguno porque ya no está en este plano. Observamos que el desafío más grande en este tiempo es cómo realmente llevamos esta ciencia del corazón a la relación cotidiana. Cómo podemos conversar con otra persona que sigue mirando las cosas desde lo bueno y lo malo, desde la exclusión, y cómo nosotros mismos seguimos ahí también muchas veces. Cómo dialogar, cómo establecer un diálogo, cómo restablecer un diálogo. ¿Qué me pasa si de pronto estuve entrenado en constelaciones y tengo una mala reacción, o me gana la ira, o me gana el enojo, u otra vez perdí la paciencia? Otra vez reaccioné de la vieja y antigua manera, otra vez me dejé llevar por estos pensamientos que me sabotean, me tiran abajo. Es decir, ¿qué pasa conmigo? Fundamentalmente en la relación conmigo mismo, luego de que salimos de ese espacio físico que compartimos dentro de una constelación. Decimos, sabemos, y muchos de nosotros reconocimos que constelaciones tienen un efecto cuántico, es decir, y sistémico. Un movimiento generado en 1 hora, 2 horas, 4 horas que compartimos, tiene un efecto mucho más allá del lenguaje expreso. Es decir, hay algo que se mueve e impacta en el sistema. Esa dimensión existe, sucede, y hay otra dimensión, que es la dimensión del diálogo, es la dimensión de la conversación, es la dimensión del comportamiento, es la dimensión del ejercicio, es la dimensión de cómo me relaciono y creo con otros con esta información que recibo a través de constelaciones familiares. Por eso hemos decidido crear espacio de vivencia y no llamarlo taller de constelaciones. Es constelaciones y más. Permitir abrir el corazón y dejarnos atravesar esa personalidad nuestra. Disponernos a cambiar viejos comportamientos. Disponernos a agachar la cabeza ante la vida. Suavizar esta imagen que hemos creado a partir de nuestras heridas para llevar nuestras conversaciones a otro nivel. Es como unir el cielo con la tierra, desde lo personal
y a lo largo ya de 11 años de trabajo con constelaciones familiares, nunca he sentido tanto amor y he sido elevada a un nivel de amor tan grande, tan amplio, tan infinito y tan indescriptible como en un taller. Entonces la pregunta es cómo llevar esta dimensión a lo cotidiano. Cómo llevar esta dimensión a mi caminar por la vereda y que de pronto alguien arrebate mi cartera, llegar a casa, cenar, ver un noticiero en donde observamos que un grupo de jóvenes mató a otro joven, mirar el dolor del papá del asesino, de los padres del asesino, mirar el dolor también de los padres de las víctimas. ¿Cómo me gestiono ahí? ¿Cómo trascender eso que también es una fragmentación? Porque pareciera que por momentos es imposible llevar ese nivel de amor a lo real de mi cotidiano. No es así. Entonces, ¿cómo lo mostramos? A través del espacio de vivencia. En espacio de vivencia constelamos, observamos las fuerzas del amor, vemos cómo actúan, observamos cómo actúan en nosotros mismos y también incorporamos esos recursos para las dificultades cotidianas que tienen que ver con nuestro lenguaje, con nuestra manera de oír, con nuestra manera de ver y observar la realidad. Dentro de ese contexto, también compartirles esto que tanto ustedes mismos me han compartido, y hasta yo también lo he pensado o lo he visto alguna vez. Tanto trabajo hecho, tanta experiencia vivida, y parece en algún momento o en alguna experiencia que todo eso no sirvió para nada, porque no reaccioné con paciencia, porque no supe esperar, porque ganaron los celos, porque ganaron las inseguridades. Y eso que parece ser un retroceso, en realidad, en este estado de conciencia y a través de nuestra disposición, puede ser una nueva catapulta para ir al paso siguiente de evolución. No volvemos jamás al mismo lugar. Podemos pasar por la misma ruta, pero desde un nivel y un estado de conciencia totalmente distinto. Si doy un paso para adelante y doy dos para atrás, no significa que lo que hice hasta aquí no sirvió para nada. Todos los recursos que fuimos compartiendo están capitalizados y están incorporados en nuestro ADN ondulatorio, en nuestro estado vibratorio, en nuestra vibración. Vibramos de una manera distinta. Cuando vibramos de una manera distinta, lo que antes nos podía resultar normal, hoy representa para nosotros una alarma. Es decir, que lo vemos con mayor notoriedad. Y hasta les diría que es muy inminente la resolución de un daño que hice, la reparación de ese daño, la reflexión sobre una conducta, el abrirnos a crear una manera de conversar y pensar que sea totalmente diferente a lo anterior. En eso también, y dada la profundidad a la que llegamos y a los resultados a los que llegamos con constelaciones, es a veces demasiado el contraste entre cómo entré a un taller, a un espacio, y cómo salí, cómo cambió mi percepción. Y si cambia la percepción, cambia la realidad, porque la cuántica nos muestra, nos enseña, está comprobado, que donde el observador pone su foco, allí se gesta la realidad. Entonces, ¿qué sucede cuando me doy cuenta de que quizás el pensamiento que me sostuvo y que sostuve toda la vida, hoy no existe? Se produce un quiebre, se produce como una grieta. Y una gran pregunta: ¿quién soy en realidad? Si yo dejé esta vieja vestidura, si yo trascendí este rasgo de carácter, ¿quién soy yo en este momento? Disponerme al desapego de esa vieja memoria y disponerme a la apertura frente a lo nuevo,
que requiere de mí más atención, más espacio, más tiempo. Me voy a dar cuenta que lo que no está vibrando en mi frecuencia cae. Trabajos que quizás estaba sosteniendo por obligación o porque me hacía simplemente falta el dinero. Relaciones que mantenía simplemente por cumplir o que no era sincera. Todo eso va a ir moviéndose porque es absolutamente resonante a cuánto hemos avanzado cada uno de nosotros. ¿Cómo gestiono todo eso? ¿Cómo gestiono esa nueva manera de vivir? ¿Cómo gestiono esta nueva realidad que se presenta? ¿Con qué recursos? ¿Cómo me dispongo a que esos recursos estén disponibles dentro de mí? Porque los recursos están, el tema es que necesitan el espacio para que puedan emerger. Si en lo profundo sé que mi ser es paciente, es sereno y es alegre, si continúo accionando y comportándome de la misma manera y al mismo ritmo, ¿dónde tiene espacio esa expresión, esa manifestación de la existencia? Es decir, que también voy a ir necesitando transformar mi ritmo de vida para que lo nuevo pueda manifestarse. Todo ese proceso, desde nuestra escuela, desde nacer, sabemos que es un proceso que lleva un tiempo y es necesario acompañarnos, es necesario vivir y dejar en la intimidad de la vivencia la otra dimensión, la dimensión que actúa a pesar de nosotros mismos, y también que es necesario extraer de esa esencia los comportamientos que me permitan mejorar las relaciones que más me interesan. Por eso espacio de vivencia responde a esto. ¿Y ahora cómo sigo? ¿Con qué recursos? ¿Qué necesito poner de mí? ¿Qué depende de mi voluntad? Descubrimos que del ADN solo el 2% es materia y el 98% es vibración. Si trabajamos en el 98% con vibración, mi comportamiento se activa necesariamente tomando ese otro 2%. Es decir, que puedo haber trabajado mucho desde una dimensión más profunda y si no he logrado materializar, no veo el efecto. Espacio de vivencia tiene que ver con eso. ¿Cómo llevo y aplico todo lo que aprendí a lo cotidiano, al diálogo, a mi manera de pensar? ¿Cómo aplico todo lo que aprendí a la renuncia? A renunciar a ir una y otra vez hacia ese pasado. ¿Cómo reconozco que una emoción puede ser totalmente elástica a un momento traumático de mi pasado? Y que si eso sucede, pierdo de vista al ser humano que tengo delante. Si una circunstancia sucede en el momento presente y me produce una emoción parecida a aquella vieja situación, pienso naturalmente que una y otra vez me pasa lo mismo, sin darme cuenta de que una y otra vez yo pienso lo mismo. Espacio de vivencia ingresa ahí, en nuestra manera de pensar, porque podemos transformar nuestra manera de sentir desde la otra dimensión. Es innegable que experimentamos esa sensación, tenemos esa experiencia de amor incondicional que nos conmueve. Cómo desarrollamos una manera de pensar que esté en sintonía con esa frecuencia de amor. Cómo ese pensamiento puede tirar abajo o desplazar nuestra propia sabiduría interna y opacar nuestra voz interior. ¿A qué obedece ese pensamiento? ¿A quién todavía es leal? ¿A quién estoy traicionando si transformo esa manera de pensar? ¿Cómo sería mi vida, mi existencia, si yo me permitiera tener pensamientos diferentes que el resto de mi familia o el resto de mis diferentes sistemas a los que pertenezco?
¿Cómo gestiono mi cambio y mi transformación en esa manera de pensar sin poner el foco en que la otra persona cambie su manera de pensar? ¿Cómo incluir en mi manera de pensar ese amor incondicional? De eso se trata Espacio de Vivencia. El desafío de llevar el cielo a la tierra a través de cómo nos manifestamos en esta dimensión. Porque luego de un taller donde todos nos damos cuenta de algo, donde vibramos, hay una vida que se desarrolla. Y por ahí ingresar a ese grupo es una bocanada de aire, en donde decimos muchos, ahora mi alma está descansando de nuevo, o cómo extraño este espacio, y en realidad lo que extrañamos es nuestro ser, porque en ese espacio, en ese taller, vibra nuestro ser. Entonces ahora la propuesta es llevar ese ser a todas partes. Es cómo me relaciono con mi ser, al momento de que ofrezco mi servicio, al momento de que pago un servicio, al momento de que cobro un servicio, al momento de que ahorro, invierto, converso con las personas que más me importan, al momento en el que la vida me presenta o me increpa con ciertas situaciones y bueno, ¿cómo respondo desde mi ser? ¿Cómo desde mi ser y desde ese amor incondicional también puedo tomar la fuerza para distanciarme? Porque este amor incondicional no significa que estemos todos íntimamente en un abrazo, en un beso o en una relación cercana. Muchas veces este amor incondicional es así incondicional porque nos lleva a una separación. Y se necesita mucho más amor para separarse que para quedarse. De una situación, de una relación, de un trabajo, de una manera de pensar. Es la propuesta de espacio de vivencia. Y esto de llevarlo al círculo, de poder ver cómo nuestra vida asciende permanentemente a través de la experiencia y fundamentalmente a través de nuestra actitud ante la experiencia. Y ese es otro de los pilares de espacio de vivencia, el desarrollo de la actitud. Muchas veces no es necesario hacer tantas constelaciones. Muchas veces hacer muchas constelaciones es huir de lo que realmente debo hacer. Entonces, ¿cómo puedo o cuáles son las herramientas, la disposición, qué requiero de mí para asentir a la vida y al momento presente tal y como es? Hemos observado a través de los últimos casos del año 2019 que nada tenía más fuerza que la expresión del deseo y el compromiso hacia la vida de la persona que estaba constelando. Nada podía más que esa fuerza. No importaba cuánto haya sido de pesado ese pasado, cuánto drama y tragedia haya vivido la familia o el sistema familiar o los sistemas que se presentaban, sino más bien cuánta fuerza de vida tenía la persona que estaba ahí como cliente, como consultante, observando esa situación. Si el estado de conciencia de la persona está disponible y dispuesto a sentir a todo tal y como es y caminar en su propio camino hacia la vida, los ancestros se retiran. Los ancestros descansan en paz. También los hijos, los proyectos y los emprendimientos prosperan. Nada equipara a la fuerza de un ser humano puesta en el momento presente. Entonces más bien les diría, que comprendo que las constelaciones familiares nos muestran una y otra vez nuestras maneras de fugarnos de ese estado presente. Vamos en escalones, vamos en círculos crecientes. Observamos primero
dónde queda o dónde está atrapada mi alma que no me permite ver más allá. Empiezo a observar otras posibilidades. Empiezo a abrir mi corazón para que otras maneras de ver y perspectivas se presenten ante mí, ante mis ojos. Luego viene la elección de permanecer en la vida más allá de todo eso. Y no solamente de permanecer en la vida, sino aparece la posibilidad inequívoca de ser el creador de nuestra propia vida. Porque también en el momento de la creación podemos tener lealtades y querer hacerlo como ellos, sin darnos cuenta. Ser el creador es estar dispuesto a empezar de cero todo el tiempo. Ser creador es estar amigado permanentemente con la muerte, fundamentalmente con la muerte de nuestros propios pensamientos. Por eso Hellinger bien decía, perdón es olvido. Realmente cuando puedo olvidar y dejar atrás en el pasado lo sucedido, soy libre. De eso se trata Espacio de Vivencia. Es para nosotros un salto evolutivo dentro de la escuela. Es dialogar a través de las constelaciones familiares. La palabra es vibración. El movimiento es vibración. Entonces, ¿cómo llevo? Respetando las dimensiones, respetando los silencios y los tiempos de cada dimensión. ¿Cómo llevo la dimensión más sutil a lo más denso? ¿Quién soy en cada uno de los momentos de mi vida, en el cotidiano? De eso se trata. Entonces, era mi deseo, nuestro deseo, compartir con ustedes esta nueva propuesta, que indudablemente fueron ustedes quienes la gestaron, porque simplemente seguimos la energía que se va presentando. ¿Qué hay más allá de lo que ya conocemos? Cómo llevar las fuerzas del amor a lo cotidiano, a la vida, a lo de todos los días. Básicamente esto es lo que quería compartir, entonces me encantaría recibir sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes y poder dialogar al respecto y enriquecer así la posibilidad de este espacio. Veo que se conectaron más, me da muchísima alegría. María José, qué lindo verte. Bueno, ahí está Jorge también. Daniela Ale. Bueno. Claro, hermosa propuesta desde la responsabilidad del estado adulto. Sí, Alicia. En realidad, constelaciones lo que nos posibilita es, y así la presentamos por mucho tiempo, es el impulso a ocupar, a reconocer y ocupar nuestro lugar. Reconocer y ocupar en nuestro lugar. En nuestra vida tenemos diferentes lugares de acuerdo a los sistemas a los cuales pertenecemos. Nunca tenemos un mismo y un solo lugar para todo. Por eso necesitamos la flexibilidad, nuestra capacidad de adaptarnos, y son capacidades disponibles solamente en una persona en su estado adulto, en su estado responsable, en su estado presente. Una persona en su estado presente puede escuchar, puede ser receptiva, puede mirar lo que hay, puede mirarse a sí mismo, su manera de responder, cómo responden los demás, puede detenerse y observar qué hizo para generar tal o cual situación de violencia hacia sí misma. Es decir, qué hice yo para que la otra persona me contestara o se comportara de este modo. Totalmente es un impulso a habitar y a naturalizar cada vez más nuestro estado adulto. Gracias, Alicia. La constelación da la fuerza, pero es nuestra responsabilidad dar los pasos y hacernos cargo de nuestra vida. Así es. Es decir, una constelación te muestra el camino, te muestra la imagen de un conflicto, te muestra la imagen de la solución y un camino.
Y ese camino está construido por cada uno de nosotros. Requiere nuestro coraje, requiere nuestra fuerza de vida. Por eso las frases a través de las cuales inauguramos nuestra escuela es: sana, descubre quién eres, sé quién eres, progresa y contribuye. Y recuerdo allá en el 2017 les decía, porque descubrir quiénes somos es una etapa. Ser quien realmente somos es otra etapa. Y entre descubrir quiénes somos y ser quienes somos, hay mucho compromiso, hay mucho coraje. Requiere un posicionamiento, pero a su vez es un posicionamiento que debe ser flexible. Es decir, me posiciono en diferentes lugares, de maneras diferentes, conforme el sistema y el lugar que ocupe en cada caso. Una persona que quiera perpetuarse en un mismo lugar para todas las relaciones todo el tiempo, fracasa. Fracasa en su manera de oír, fracasa en su manera de comunicarse, fracasa en su economía, en su realización profesional y personal. No somos fijos, somos mutables, nos movemos, necesitamos de esa flexibilidad. Por eso hemos decidido incorporar algunas distinciones que colaboren con potencia en este gran desafío nuestro que son las relaciones. Y fundamentalmente, y cuando hablo de relaciones, es indudable que la primera gran relación que necesito observar, mirar, cuidar y sanar es la relación que yo tengo conmigo mismo. Entonces, espacio de vivencia es un puente. Dejar de ver la constelación como algo separado de la vida y transformar esas constelaciones en mi manera de vivir, de dialogar, de pensar y de crear. Me encantaría que compartan sus resonancias, si tiene sentido esta propuesta, si se han hecho ustedes mismos esta pregunta, cómo han estado llevando en sus propias vidas las constelaciones al cotidiano, qué se fueron dando cuenta, qué les es más difícil, qué representa a veces como un verdadero desafío, con quiénes. Esa información que, bueno, me gustaría que si alguien quiere o quisiera hablar o tomar la palabra, me encantaría también para hacer de esto un diálogo. Quizás cada uno de ustedes también fue haciéndose estas preguntas y yendo al encuentro de los recursos necesarios, ¿no? Alicia, levantabas la mano. ¿Podés hablar? Hola. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto escucharte, Nati, siempre. Y lo que me resuena a mí profundamente desde la experiencia que he tenido, que vengo teniendo, digamos, de las constelaciones, es que he observado que aunque yo no haya participado aparentemente pidiendo ser representante o solicitándolo particularmente, sí hubo transformación en mí. O sea que lo que yo saco de conclusión es que sea quien fuere que constele, constelo yo también. O sea, es definitivamente esto que estás diciendo respecto de la relación y de todos juntos y de la unidad, tiene que ver con que entre todos nos vamos sanando. No sé si está acertado, digamos, mi percepción, pero lo quería compartir. Muchas gracias, Alicia, por compartir esta experiencia en realidad, que es más que una percepción. La sanación acá, y te agradezco profundamente tu comentario, porque
lo que observamos también, y por qué espacio de vivencia, y por qué colectivo, y por qué grupo, porque justamente la sanación nunca es individual. Cada uno de nosotros, cada uno de nuestros dolores, de las cosas que nos cuestan, cada uno de nuestros mayores desafíos, su resolución está al servicio de un colectivo. Si dentro de un grupo varias personas pudieron ver algo, alguna situación de otra manera, eso impacta en la red cuántica de una forma inmediata, de una forma inmediata. Cuanto más personas, por eso son estas conversaciones gratuitas, por eso son estos recursos gratuitos que damos desde la escuela, porque nuestro mayor compromiso, nuestro corazón, nuestra alma está puesta en el que cada vez más personas puedan tomar constelaciones como un recurso para la vida cotidiana. Tomar ese recurso, volcarlo a la vida y observar cómo eso que trascendemos en lo pequeño, entre comillas, en lo cotidiano, libera a muchos. Una persona en estado de presencia, Alicia, solamente con su estado de presencia puede liberar a otra persona, solamente con la presencia. Solamente con su presencia. Perdón, Sí. lo que también, algo que me ha parecido maravilloso y que lo he podido comprobar, es que no es solamente con los que estamos presentes en ese momento en cuerpo, sino aquellos que no están. También hay transformación en los ausentes, en los que no están, que pueden ser de nuestras propias familias o de nuestros contextos. Es increíble la transformación que se observa. Sí, así es, tal cual. Por eso el sistema deja de ser el sistema familiar y empezamos a hablar de campos morfogenéticos, de campos mórficos. Entonces, la pregunta es, ¿con nuestros pensamientos alimentamos campos de ira? ¿Con nuestro pensamiento alimentamos campos de miedo, de víctima? ¿O con cada movimiento de reconciliación alimentamos campos de paz? Esos campos que se van alimentando a través de nuestras comprensiones actúan como un imán, y ese imán informa a muchos, informa a comunidades. Entonces tenemos el privilegio de estar observando el cambio en comunidades a través de la aplicación de esta ciencia, te diría, porque ya no la puedo llamar disciplina. Realmente hoy tiene los fundamentos suficientes como para ser llamada ciencia. Muchas gracias, Alicia. Gracias a vos. También contarles algo especial. La reconciliación sucede al momento de poder mirar algo con amor. ¿Qué nos separa de esa mirada con amor? Nos separa el miedo. Es decir, mirar una situación desde el miedo nos lleva a una conciencia de escasez y nos lleva a vibrar con campos de conciencia de víctimas, de victimarios, de enojo, de ira, de dolor. Entonces puedo comentarles con toda seguridad, podría decirles, que ese amor que vamos entrenando tiene la misión de minimizar esa energía de miedo y de desconfianza dentro de cada uno de nosotros. Tiene que ver con algo muy potente que escribió brevemente recién Alejandra: posicionarme desde el corazón y mantener la posición. Esa es la única posición que tiene que quedar fija. Posicionarme desde el corazón y mantener la posición desde el corazón en todo momento, aunque ese momento que yo esté pasando sea desagradable, aunque ese momento que yo esté pasando requiera una separación, requiera una distancia, requiera una decisión inusual. Ese sería el desafío. Bien.
Ahí me hicieron una pregunta, Paulina. Me he dado cuenta cómo se externalizan ciertas energías de personas a situaciones, como exigir al trabajo seguridad, como lo hicimos a los padres, por ejemplo, o a las parejas lo emocional, o a los hijos el futuro que no hemos logrado. Ay, gracias Paulina por esta observación. Sí, el, es como simple, y uno de nuestros talleres del 2020 se llama justamente la importancia de tomar a los padres. ¿Por qué es la importancia de tomar a nuestros padres? Y vamos a conversar acerca de qué es tomar a nuestros padres. Tomar a nuestros padres es reconocerlos como nuestro origen de manera perfecta, biológicamente perfectos, sin reclamos, sin pretender devolverles la vida que ellos nos dieron. Es como muy puntual, es certero y es increíble cuando lo vemos con conciencia. Todo aquello que aún seguimos reclamando a nuestros padres de manera consciente e inconsciente es exactamente lo mismo que reclamamos a todo en nuestras relaciones. Y el trabajo también es algo que se relaciona con nosotros y nosotros también nos relacionamos con el trabajo. Es decir, es algo que entra en relación. Es un intercambio permanente. Siempre intercambiamos con objetos, intercambiamos con animales, intercambiamos con personas, intercambiamos con nosotros mismos. Por eso es importante llevar nuestra mirada dentro, es mirar qué ocupa la atención de mi corazón, qué bloqueos aún me impiden mirar todo como es y aceptar las cosas como son, qué me impide todavía, qué me impide aún abrazarme tal y como soy a mí mismo. Con lo cual, Paulina, a través de cada trabajo y de cada espacio compartido, nos acercamos cada vez más al amor a nosotros mismos. Ahí está incluida la autoconfianza, está incluida la autoestima, está incluido nuestro poder creador, está todo incluido ahí. Consti, abrí el micrófono, podés abrir el micrófono. ¿Ahí me escuchás? Muy bien, sí, bienvenida. Gracias. He estado pensando durante el día y he estado muy atenta a lo que decías, esto de las vivencias, y cómo cada una de las experiencias en lo personal a mí me va enriqueciendo, porque de alguna manera he logrado con los talleres de constelaciones el estado de presencia. Entonces, frente a una emoción elástica, quizás como el enojo, y estando en estado de presencia, yo me dispongo con esos recursos a vivirla y a atravesarla de otra manera, con ya el recurso quizás incorporado o despierto ya en mí. Entonces la situación ya es de otra manera, ya la puedo surfear, por decirlo de algún modo. Y cada vez que a mí me preguntan cómo soy, por ejemplo, yo siento que tengo que decir yo soy, porque no puedo decir soy una persona humilde, o soy una persona orgullosa, o soy una persona energética, o soy una persona proactiva, porque no me puedo definir de tal o cual manera, porque la situación o la vida me hace ser de acuerdo a lo que se va presentando, ¿me entiendes? Es como que no me puedo definir de una manera porque quizás pueda estar siendo congruente en ese momento, en esa situación de una manera, y pasar esa situación quizás similar lo haga de otra manera porque la experiencia ya me va expandiendo. Esto quiero comentarte con respecto a lo que vos preguntabas, de llevar en parte a las constelaciones, o a mi vivencia de constelaciones a mi vida cotidiana. ¿Estoy siendo clara, Nati? Vos dime. Totalmente, sí, y cuando te escucho, Ajá. también reflexiono acerca de lo siguiente. Toda persona, y esto es una manera de mirar, o sea, las personas que estamos, que ponemos el compromiso desde nuestra voluntad, ¿no? Nos comprometemos a mejorarnos, nos comprometemos, estamos poniendo nuestro compromiso y voluntad para crecer, y ponemos la energía ahí en aprender una y otra vez.
lo que quiero también volcar y compartir, y tomando lo que dices, es, no estamos exentos de un momento de ira, de enojo. No es que nazca de nosotros como me permito esta ira o me permito voluntariamente este enojo o esta mala reacción, simplemente ocurre, simplemente sucede. El tema es que cuando suceda, yo también pueda utilizar eso a mi favor. Si bien el darse cuenta tiene etapas, yo puedo darme cuenta primero a través de la observación de cómo fui en el pasado. Es decir, a través de un espacio de vivencia me doy cuenta que he actuado ciegamente, que le he reclamado al trabajo lo mismo que le reclamaba a mi padre, que le he reclamado a mi pareja o le reclamo lo mismo que le reclamé a mi madre. Es decir, la primera etapa del darme cuenta es generalmente observando eventos del pasado. La segunda etapa del darme cuenta sucede en el momento en el que estoy ejecutando una acción. Es decir, mientras estoy haciendo lo que estoy haciendo, me doy cuenta del comportamiento y eso me da el espacio para intervenir. Ese es un estadio más avanzado. Y el tercer estadio es darme cuenta antes, darme cuenta cuando el estímulo yo lo esté empezando a identificar, que ya viene esa manera automática de responder, viene mi manera automática de comportarme, viene la vieja vestidura. Entonces ahí creo una manera distinta de dialogar, de comportarme. Esa es la etapa final del darme cuenta. Son simultáneas. Puedo darme cuenta con mayor facilidad de algunas cosas que de otras. Son círculos crecientes. Entonces puedo ir primero por una capa y luego por otra. No creo que podamos decir acabadamente yo me di cuenta, como una manera definitiva, como una manera en que la conciencia se muestre total y absoluta. Es una constante. Y agregar a esto, por sobre todo algo que dijo Facunda, mi responsabilidad. Esto no quita que si hice un daño soy responsable. No quita que deba o necesite reparar. Muchas veces no puedo reparar con la persona o hacia la persona hacia la cual, bueno, hice un daño, ¿no? Puedo reparar hacia la vida, haciendo algo bonito, adelante, hacia adelante. Por eso el servicio también es una manera hermosa de reparar, ¿no? Es decir, a través de servir a otros, de acompañar a otros desde la buena ayuda, también me permito reparar todo lo que quizás sin darme cuenta dañé en el pasado. ¿Te sirve esto? Me salió compartirlo. Sí, sí, me sirve totalmente. Bueno, Gracias. gracias. Muchas gracias, Consti. Gracias. Bueno, ahí veo más preguntas o más comentarios. Dice Jorge. Sí, tal cual, resueno con eso. Los recursos están y los reconozco. A veces la toma de conciencia llega un poco tarde, pero llega. Por mi parte, busco ser compasivo con el proceso y desafiarme a que esa toma de conciencia sea cada vez más rápida. Sí, en realidad, Jorge, lo que a mí me sirve y lo que también forma parte del entrenamiento de espacio de vivencia es entrenarnos en el silencio, entrenarnos en el vacío, entrenarnos en la retirada. Esto que tú le llamas más rápido, yo le diría, donde puedas amar, no te quedes. Donde no puedas amar, no te quedes. Es decir, más que una acción rápida, es apartarnos de la permanencia en los lugares que nos causan dolor. Y eso es un entrenamiento. Es decir, ¿cuánto tiempo voy a permanecer en este espacio que me está causando dolor? ¿Cuánto tiempo voy a permanecer en este pensamiento que me está trayendo otros pensamientos, más otros pensamientos, más otros pensamientos y me está hundiendo cada vez más? Es decir, es una rapidez, entre comillas, que no tiene tanto que ver con la acción, sino con volverme a posicionar en el lugar de amor.
que más posibilidades habrá para todos. Juan, muy bien, me encanta esto, ¿cómo lo has llamado? Aceptar la vulnerabilidad como camino de crecimiento, sí. También vivir en el presente, sí. Hay algo que estamos observando y que me encantó cuando lo escuché de Brigitte Champetier, una gran maestra, que ya lo habíamos venido observando hace años, que es, si yo no reparo o me doy cuenta de cuánto influyen esas memorias del pasado, mi futuro es una proyección de ese pasado. Es decir, es totalmente probable de que repita. Hay probabilidades. Porque en mi configuración hay valores que se estuvieron repitiendo. Entonces las probabilidades de repetir lo sucedido en el pasado son altas. Cuando en nuestro estado adulto asumimos un estado de presencia, su entrenamiento, asumimos el poder que cada uno de nosotros tiene como ser humano, el poder infinito, redireccionamos esa energía, transformando el campo de posibilidades, de probabilidades en posibilidades que son infinitas. Dejo el camino de lo probable y de crear, entre comillas, lo que es probable porque así lo hice antes. Y me abro totalmente a lo que es posible. Y lo posible es infinito. Para estar también en el campo de las infinitas posibilidades, necesito mi psique entrenada. Que mi elección se haga casi naturalmente, hacia el lugar que más corazón tiene, que más crecimiento tiene, que más expansión tiene. Y por supuesto ahí vuelven a jugarse los miedos, las lealtades. Bueno, pero ese posicionamiento, ese estar posicionado desde mi corazón en todas circunstancias, es el que me lleva muchas veces a abrir puertas sin que haya camino. Y el camino se hace, porque está el corazón delante. No creo que sea un tiempo de iniciar algo que no tenga corazón. En realidad nunca lo creí así. Por eso a veces resulta un poco difícil coordinar acciones cuando todavía nosotros mismos o el otro no logra encastrar en la energía de su corazón. Pero en el mientras tanto podemos ir aprendiendo y, como dice Alicia, seguir trabajando con absoluta honestidad y congruencia, abiertos, expansivos, flexibles, adaptados, amorosos, alegres, para que cada vez seamos más quienes podamos dialogar desde este punto, ¿no? Mucho más allá del juicio. Si entro en el juicio, estoy en el campo de las probabilidades, porque juzgo de acuerdo a cómo lo he aprendido. No hay otra manera de juzgar. El juicio sale indiscutiblemente de una experiencia pasada. No podría juzgar sin experiencia pasada. Cuando un niño pone los dedos en el enchufe, lo pone porque no tiene juicio de que es peligroso o no peligroso. Lo hace, simplemente lo hace, porque no tiene historia. Cuando nosotros vivimos en la historia y desde la historia, creamos probablemente la misma historia siempre. Entonces, es un momento de tomar la brújula, reconocer la brújula, darle autoridad, escuchar nuestra intuición, darle autoridad, comunicar amorosamente, sin excluir, poder decir tranquilamente no estoy de acuerdo con esto y retirarme sin que eso implique un colapso de la relación. Creo que estamos entrando en esa dimensión. Ahí estoy leyendo, vivir en el presente, claro. Y es un entrenamiento, ¿no? Con suerte estamos algunos momentos en estado presente durante el día. Y como dice Erika, asintiendo. El asentimiento es profundo y ese asentimiento a las cosas como son es la catapulta más grande que podemos tener para evolucionar en relación. Nos toca en relación. Pareciera que pasamos la etapa de lo individual. Ahora viene
la relación, como somos con el otro, aprendiendo con el otro, creando con el otro. Bueno, me dio mucha alegría verlos conectados. Son 22 personas, me encantan los números, amo los números, ya lo saben. El día 22 de febrero del 2020 se abre un gran portal de energía también, así que justo somos 22 en este momento, así que nos estaremos preparando, que será el taller allá en Santiago del Estero, espacio de vivencia, inaugurándolo ahí. Muchas gracias a cada uno, gracias por oír, por estar ahí del otro lado, y gracias por compartir desde su presencia lo que cada uno también está viviendo y procesando, porque su presencia es parte de esa creación. Aportan y aportamos todos a esta nueva energía. Así que muchas gracias por eso. No existe un final en el aprendizaje, siempre la vida nos exigirá ponernos a prueba, y claro que a veces tendremos que enfadarnos. Ser espiritual no excluye aquello. Cariños a los 22, claro que sí, Paulina. Ser espiritual es estar profundamente conectado a lo que nos pasa. Eso es ser espiritual. Abrazarnos profundamente así como somos. Eso es ser espiritual. Totalmente. Gracias. Abrazos a cada uno del otro lado. Que tengan un buen descanso y muy dulces sueños. Reparadores sueños. Abrazo grande.